doctor Luis Estuardo Barreda. Adelante, doctor, el espacio es suyo. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Al parecer tenemos audiencia de Latinoamérica, así que es un gusto poder estar con ustedes. Gracias a los compatriotas por estar con nosotros. Hoy voy a hablar sobre distensión abdominal, que es un tema extremadamente común. Voy a iniciar diciendo que la distensión abdominal no es una enfermedad, sino más bien una condición con muchas posibles causas. Y para tratar este tema, el día de hoy vamos a abordar 4 aspectos. Uno son los aspectos generales y trataré de responder a 3 preguntas. 1, ¿por qué es que nos distendemos? 2, ¿cómo es que abordamos a estos pacientes? Y 3, ¿qué tratamiento y qué podemos hacer por ellos? Bueno, vamos a iniciar con las definiciones. Hay 2 términos que se utilizan en conjunto. Uno es el bloating, que es en la traducción al inglés, pues no la hay, y se reconoce como una distensión subjetiva, y no es más que el paciente nos refiere que es esa sensación de aumento de la presión intraabdominal. Doctor, mire, presento una especie de pelota, de bola a nivel del abdomen, y es lo que nos describen los pacientes. Por otra parte está la distensión abdominal, que sí es un aumento objetivo del perímetro abdominal. Ambos síntomas pueden presentarse de manera única y formando un trastorno funcional intestinal, o pueden ser parte de otras patologías acompañantes, tanto a nivel orgánico como trastorno funcional. En primera instancia sería con el síndrome de intestino irritable. La distensión abdominal puede tener diferentes rangos, desde leve hasta severo. Se ha descrito que hay pacientes que logran aumentar hasta 12 centímetros del perímetro abdominal en los casos más severos. Y también esto, como acabo de mencionar, puede ser de tipo funcional o asociado a alguna patología orgánica. Para que me entiendan un poco más, presento este dibujo. Aquí el bloating es la sensación de tener un globo, de tener una pelota o una presión a nivel intraabdominal, mientras que la distensión pues se puede objetivar midiéndolo. Visto de otra forma, también tenemos que el bloating puede estar por separado a la distensión o pueden estar las dos juntas presentes. Se ha descrito que 50% de los pacientes que se quejan de distensión no la presentan objetivamente al medirlos. ¿Por qué es importante la distensión abdominal? Primero, es extremadamente común. De 16 al 30% de los pacientes la presentan. Es más común en mujeres. Es importante porque disminuye la calidad de vida y se ha visto que también tiene repercusiones a nivel laboral y por ende a nivel económico. Y además, ¿por qué es importante? Porque es el síntoma más frecuente de los pacientes con trastornos digestivos funcionales que vemos en la clínica todos los días. ¿Y por qué es un reto para nosotros y para los pacientes el tratar a estos pacientes, a este síntoma? Bueno, primero porque es un problema extremadamente común, de lo cual se sabe muy poco, con una respuesta realmente pobre al tratamiento, lo cual llega a ser frustrante para un paciente que ya está pasando de profesional en profesional y que muchas veces, a pesar de todo, sigue teniendo la distensión abdominal. Bueno, pasando al siguiente tema de por qué nos distendemos, realmente ha sido una pregunta compleja de responder. Es multifactorial, va a tener diferentes peso o importancia las diferentes causas para diferentes tipos de pacientes, y tal vez lo más frustrante es que es un síntoma pobremente comprendido. Como pueden ver aquí en este dibujo, hablan de diferentes causas o fisiopatologías, pero teniéndolo un poco aquí más claro, tenemos que puede ser causado por aumento del contenido luminal, no solo líquido, no solo gas, sino también el acúmulo de líquido o heces puede presentarnos distensión. Trastornos en la evacuación, no solo de las heces, sino también de los gases. Si no tenemos un buen patrón defecatorio, pues si no evacuamos heces, tampoco vamos a evacuar o sacar líquido y gases. Puede haber una alteración de la acomodación de la pared abdominal, lo que se conoce como disinergia abdominofrénica, que explicaré en un momento. Y también tenemos un aumento de la percepción a los estímulos. Aquellos pacientes con trastorno funcional intestinal sabemos que tienen alterada la hipersensibilidad.
puede ser que nosotros tengamos la misma cantidad de aire, pero a un paciente con trastorno funcional, le causa síntomas. Y otras cosas que están cogiendo más auge en nuestro tiempo, pues tiene que ver los cambios en la microbiota, la disbiosis o el sobrecrecimiento bacteriano. Hablando un poco de la discinergia abdominofrénica, no es más que una respuesta anormal a la presencia de gas en nuestro intestino. Nosotros cuando tenemos gas en nuestro intestino, tenemos un reflejo viscerosomático que si reacciona de manera normal va a provocar una relajación del diafragma y que se contraigan los músculos abdominales, lo cual va a mantener, por decirlo así, la figura abdominal que cada uno tiene. Pero en pacientes que presentan el bloating o la distensión abdominal, este reflejo es anormal. ¿Y qué pasa aquí? El paciente presenta, en lugar de una relajación del diafragma, presenta una contracción del mismo y una relajación de los músculos abdominales, principalmente los oblicuos internos. Y esto que va a provocar que haya una protrusión del abdomen hacia afuera. Entonces, ambos pacientes, tanto el sano como el paciente con los síntomas, pueden tener la misma cantidad de gas, pero uno tener síntomas o queja, mientras que el otro no. ¿Cómo vamos a abordar a este paciente? Bueno, ya lo mencionó mi colega el doctor de León, indispensable la historia del examen físico, los síntomas predominantes y acompañantes. Esto nos va a poder ayudar a clasificar al paciente si se trata de un trastorno de distensión funcional único o si se trata de algún otro trastorno funcional acompañante. También tiene que ver mucho el intervalo entre la ingesta de alimentos y la aparición de la hinchazón o la distensión. Se dice que si aparecen los síntomas 30 minutos después de comer, se puede pensar que el origen viene de nivel gástrico, mientras que si aparece entre 30 minutos y 2 horas, podemos pensar que es a nivel intestinal. La evaluación de la dieta, súper importante, determinación de la severidad, eso va a guiar un poco hacia dónde dirigimos el tratamiento. Como todos los signos de alarma, ¿verdad? Aquellos pacientes mayores de 50 años con anemia, sangrado, dolor que no responde al tratamiento, la pérdida de peso, la presencia de ascitis o la presencia de una masa palpable, pues nos hace pensar que tenemos que ser un poco más agresivos a la hora de investigar estos pacientes. Y obviamente excluir patología orgánica. ¿Qué manifestaciones? Pues obviamente si estamos hablando de hinchazón, lo que vamos a tener es el bloating, que puede ser de leve hasta doloroso. Recordemos que el dolor no tiene que confundirse con el síndrome de intestino irritable, pero sí pueden presentar molestias. La distensión abdominal, pues muchas pacientes, hablo de mujeres porque es más común en ellas, pero ellas se quejan, mire doctor, yo amanezco en el día pudiendo utilizar bikini y termino en la noche como embarazada. Y aquí pongo el ejemplo de esta paciente. Como pueden ver del lado izquierdo, la paciente está con el abdomen plano y al final del día parece embarazada. Y tal vez lo más importante es que mucho de este síntoma no aparece por sí solo. Por lo general puede estar acompañado de dispepsia funcional, hasta en el 50% de los pacientes está descrito. En pacientes con síndrome de intestino irritable es todavía más común, hasta un 80%, y se ha descrito que muchos pacientes con hinchazón tienen flatulencia, pero no necesariamente los dos tienen que coexistir y no necesariamente la presencia de flatulencia va a aliviar la presencia de la distensión abdominal. Aquí es muy importante que tenemos que descartar lo que se llama la pseudodistensión y para esto aparecen esto de las 3 Fs. Uno, el fluido. Esto es un paciente con ascitis, pensarlo en un paciente alcohólico, caquéctico y con aumento del perímetro abdominal progresivo, que no cambia, que no progresa durante el día o que no cambia con el reposo nocturno. Después, obviamente, en pacientes de enfermedad fértil hay que descartar que no esté embarazada, ahí la F de feto. Y lo más importante ahora en nuestro medio, que está aumentando la obesidad y el sobrepeso, pues muchos pacientes se quejan, mire, me ha crecido el abdomen, pues este abdomen está creciendo porque hemos aumentado nuestra ingesta calórica y aumentado de peso. Entonces es muy importante distinguirlas antes de venir y dejar tratamiento para la distensión abdominal. Había mencionado de que forma parte de los trastornos funcionales intestinales. Entre ellos aparecen el síndrome de intestino irritable, que es el más común, el estreñimiento funcional, la diarrea funcional, la hinchazón y distensión que estamos tratando y también trastornos funcionales inespecíficos
y el estreñimiento inducido por opioides. Se ha visto que se ha creado 3 tipos de mapas conceptuales para abordar estos trastornos intestinales funcionales. Uno de ellos, el primero, tiene que ver o se trata de las patologías como entidades independientes. El segundo, el de medio, se trata como traslape de las enfermedades. Y el tercero, que es el que utiliza el comité de Roma 4, es que se enfoca más en el síntoma predominante que esté presentando el paciente, pero como ustedes pueden ver, hay una combinación de estos, ¿verdad? Entonces, para tratar o clasificar al paciente, hay que tomar el síntoma principal. Y bueno, ¿y cuáles son los criterios de Roma 4 para estos pacientes con distensión abdominal? Bueno, el primero es que hay una sensación recurrente de hinchazón o distensión visible que aparece por lo menos una vez a la semana. La hinchazón o la distensión debe predominar sobre cualquier otro síntoma y debe haber criterios diagnósticos insuficientes para el diagnóstico de dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, estreñimiento o diarrea funcional. Recordemos que todo trastorno funcional debe tener una cronicidad o haber iniciado 6 meses antes y tiene una actividad actual presente en los últimos 3 meses. ¿Cómo distinguimos a un paciente o qué es clínicamente cómo podemos caracterizar a un paciente con distensión abdominal funcional? Bueno, uno es que estos pacientes se quejan de que la distensión es progresiva durante el día, ¿verdad? Amanezco en bikini en la mañana y termino como embarazada en la noche. Estos pacientes tienden a mejorar durante la noche. Empeoran con las comidas, principalmente los lácteos, las grasas y las fibras. Empeora también como el estrés. No suele modificarse con las evacuaciones o como había mencionado con la emisión de gases por el ano. Y otra cosa muy importante es que tiende a empeorar durante el periodo premenstrual. ¿Qué pruebas diagnósticas vamos a hacer? Mi primera recomendación sería utilizar las mínimas. Y si lo vamos a hacer, tiene que estar más encaminada a descartar una patología orgánica que determinar la presencia de la distensión en sí. Porque como pueden ver en este dibujo, se logra ahí, los pacientes tienen la misma cantidad de gas. Simplemente aquí lo que se logra apreciar es que hay una disinergia en el paciente de la derecha, mientras que en el de la izquierda no lo hay. Entonces, según la etiología que estemos pensando, así va a ser dirigidos los test diagnósticos, como por ejemplo para la enfermedad celíaca, pues los anticuerpos antitransglutaminasa, el sobrecrecimiento bacteriano, pues es un poco difícil de diagnosticar aquí, pero se podría hacer el de elecciones, el aspirado vaginal, también test de aliento. Si hay disfunción del piso pélvico, a realizar una manometría anorrectal o de ecografía. Quiero hacer mención que paciente entre 35 y 45 años de edad que se presenta con hinchazón abdominal, es importante realizar un ultrasonido pélvico porque se ha visto que hay una relación muy estrecha con patología ovárica. Entonces, para descartar que no haya ningún tumor a ese nivel. Bueno, ¿y qué diagnóstico diferencial tenemos? Bueno, como podemos ver, desde malabsorción hasta dismotilidad, intervenciones quirúrgicas, la funduplicatura. Hay que descartar a aquellos pacientes que presentan el síndrome o gas bloat syndrome, en el cual no pueden expulsar o eructar los gases, microorganismos, sobrecrecimiento bacteriano intestinal, por ejemplo, en aquellos pacientes que utilizan mucho IBPs. El Clostridium difficile también hay que descartarlo. Como les mencioné, la neoplasia en mujeres, principalmente la neoplasia de ovario. Sí, una de las 3 Fs para descartar el ascitis o la presencia de fluido, y otras como la obesidad o el embarazo. Bueno, y por último, ¿qué hacer con estos pacientes? Realmente es bastante frustrante tratar a los pacientes con distensión abdominal. Como les había dicho, andan de un médico en otro, recibiendo múltiples tratamientos con pobres respuestas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que si detectamos una causa orgánica, tratar esta causa y después aplicar cambios del estilo de vida, modificaciones de la dieta, modulación de la microbiota, atenuar la hipersensibilidad visceral y también hablaré un poco de la terapia no convencional. ¿Qué hacer con esto? Con los cambios del estilo de vida. Bueno, primero se aconseja comer despacio, masticar adecuadamente. Todo esto del plan educacional que le damos al paciente, ¿verdad? Evitar exceso de bebidas carbonatadas y alcohólicas, ejercicio y bajar de peso para quitar la F de FAT
y determinar un buen patrón defecatorio en aquellos pacientes que no defecan bien, alta probabilidad de que tengamos distensión. Y si no logramos hacer eso, nos podemos apoyar en cualquiera de estos medicamentos. No sé si todos los países tendrán disponibilidad de ellos. Aquí en Guatemala solo tenemos la prucaloprida, podemos utilizar 2 miligramos al día en pacientes con estreñimiento y se ha visto que tienen buena respuesta. Con respecto a la modificación de la dieta, tenemos que reducir la ingesta de sustratos fermentables. Y aquí viene la aplicación de la dieta FODMAPs, que no es más que la presencia de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Entonces, se ha visto que al reducir la ingesta de estos alimentos, el paciente puede presentar una mejoría del 50-82%. Aquí demuestro ciertos alimentos que se le puede evitar al paciente, ¿verdad? Cebolla, ajo, pera, manzana, aguas gaseosas. Estas cosas son las que tenemos que recomendar y que nos gusta darle plan educacional al paciente. Sin embargo, la dieta FODMAP hay que tener cuidado porque no está libre de inconvenientes. Uno, es difícil de llevar a cabo, se han hecho estudios solo por 6 a 8 semanas, pueden haber alteraciones nutricionales. Entonces, mi consejo es tener que sea esto un abordaje multidisciplinario, en el cual va a haber un apoyo con una nutricionista o con un nutriólogo. Y lo más común es decirle al paciente, mire, identificar qué le hace daño y evitarlo, ¿verdad? Muchas veces el paciente nos lo está diciendo y solo hay que darle esa recomendación para observar o empezar a observar una mejoría considerable. Y después, con respecto a la modulación de la microbiota, yo creo que este es el punto más importante para tratar al paciente. Podemos utilizar la rifaximina. Con respecto a los antibióticos, 550 miligramos cada 8 horas por 14 días. Podemos utilizar probióticos. Esto se ha venido en estudios. Se ha visto que los bifidobacteriums y los lactobacilos son los que se ha visto que tienen mejor respuesta, aunque tengo que mencionar que muchos de estos estudios van en conjunto con el síndrome de intestino irritable. Aquí en Guatemala no tenemos, pero los probióticos multicepa como el BSL-3, que tiene aproximadamente 8 cepas, también se ha visto que tiene buena respuesta. Y los prebióticos yo diría con cuidado, o si no, explicarle al paciente que inicialmente va a haber un aumento en la producción de gas porque son carbohidratos fermentables, la mayoría de ellos, por lo que hay que explicarle que hay un periodo de adaptación de 1 a 2 semanas. Y como experiencia personal, yo lo que hago con mis pacientes es que doy la rifaximina por 14 días más un probiótico por 30 días y es donde he observado mejor respuesta de mis pacientes. ¿Qué hacer con la atenuación de la hipersensibilidad visceral? Yo diría que esto se tiene que utilizar más en pacientes con síndrome de intestino irritable. Los antiespasmódicos, con cuidado, no se recomiendan, pueden causar un poco de dilatación o enlentecimiento del tránsito gastrointestinal y empeorar el manejo del gas que tiene el paciente. Los antidepresivos sí se pueden utilizar, tricíclicos o los inhibidores de la recaptación de serotonina y venlafaxina, o los ansiolíticos, pero recordemos que las benzodiazepinas no se pueden o no se deberían dejar por largo tiempo. Entre la terapia no convencional, pues se ha descrito la hipnoterapia y la terapia conductivo-conductual, principalmente en el síndrome de intestino irritable, pero la literatura y la eficacia es insuficiente o variable, depende de la pericia del equipo y la selección de pacientes. Lo mismo pasa con la bioretroalimentación. Sí se ha visto que mejora la disinergia abdominofrénica, indicada en estreñimiento crónico principalmente, y se ha visto que ha presentado hasta mejoría o una disminución del 45% de la percepción de la distensión abdominal por parte de los pacientes y una disminución de 2.5 de la circunferencia abdominal. Como terapias complementarias está el carbón activado, la simeticona, el extracto de kiwi, el iberogast o las sales de magnesio. Lastimosamente, la evidencia es débil y la eficacia también. Sin embargo, se ha visto que tienen mucho efecto placebo y estoy seguro que muchos utilizamos la simeticona. Yo, en lo personal, me gusta utilizar combinaciones de simeticona con procinético y, claro, hay algunos medicamentos que ya vienen junto con enzimas digestivas. Dejarlo en pacientes principalmente con síntomas superiores. En estos he visto que hay respuesta relativamente favorable. Bueno, y a modo de concluir el tema,
les presento un algoritmo en el cual tenemos el paciente con distensión. Como les mencioné, hay que descartar signos y síntomas de alarma, el pseudobloating y los síntomas acompañantes. Esto nos va a permitir distinguir al paciente que tiene distensión abdominal con diarrea, el paciente con distensión estreñimiento, distensión con alteración mecánica y distensión sin alteración intestinal. En pacientes con diarrea, pues nos puede orientar a qué patologías pueden ser, como sobrecrecimiento bacteriano o enfermedad celíaca. Entonces aquí nos dan unas recomendaciones como revisar la dieta, los medicamentos, realizar test de aliento, enterografía, colonoscopía, serología para enfermedad celíaca. En pacientes con distensión con estreñimiento, pues pensar en síndrome intestino irritable, variedad de estreñimiento, estreñimiento funcional o disfunción pélvico, el uso o el abuso de narcóticos. En ellos, pues obviamente revisar las medicinas, colonoscopia, manometría, pruebas de tránsito colónico o descartar hipotiroidismo. En pacientes con alteración mecánica se puede pensar en una obstrucción gástrica o intestinal. En estos estaríamos revisando las cirugías, radiografía de tórax, haciendo tomografías. Y en pacientes sin alteración, pues pensar en una gastroparesia, en una dispepsia funcional o aerofagia. Y en esto se recomienda hacer pruebas de laboratorio. Y por último, el trastorno, ya teniendo que es un trastorno digestivo y habiendo descartado y tratado una distensión orgánica, tenemos a los pacientes con distensión funcional, recomendar siempre cambios del estilo de vida, dieta libre de FODMAPs, principalmente si tenemos una nutricionista o nutriólogo experto en eso y un paciente altamente motivado. Después podemos ya, a mí en lo personal me gusta, como les mencioné, modificación de la microbiota, con combinación de antibiótico, rifaximina más un probiótico, procinéticos en dispepsia funcional y antiespasmódico en paciente con síndrome de intestino irritable. Ya si esto falla, ya pues con mayor razón que sea multidisciplinario, apoyarnos en un paciente apoyarnos en algún profesional que tenga, ya sea psicólogo, coach o terapeuta, ¿verdad? Bueno, y para terminar, recordemos que los medicamentos no son siempre necesarios. La creencia en la recuperación siempre lo es. Así que muchísimas gracias y gracias por su atención y que estoy en espera de sus preguntas.